Reformé toda su casa con lo poco que tenía. Cuando estuvo lista, me pidió que me fuera, quería vivir allí con su amante. Solo sonreí, y decidí vengarme. Me llamo Mireia. Y durante mucho tiempo, mi vida se limitó a la exactitud de horarios, tareas y una soledad elegida. Vivía sola en un pequeño apartamento en A Coruña. Estudiaba durante el día, trabajaba por la noche, y mantenía una disciplina que rozaba el automatismo. Sin espacio para distracciones, vínculos ni nada que escapara a mi control. Evitaba fiestas, rechazaba invitaciones, y mantenía a las personas a distancia con la fría discreción de quien ya decidió no volver a lastimarse. Así seguí durante años, con las manos ocupadas, la mirada baja y el corazón cerrado. Y habría seguido así, de no ser por Mauro. No sé decir el día exacto en que lo vi por primera vez. Pero recuerdo la impresión. Un chico de hablar suave, que parecía vivir en otra época. Siempre con ropa sencilla, actitud tranquila y una mirada tan serena que me incomodaba. No era belleza, era otra cosa. Un tipo de presencia que no pedía espacio, lo ocupaba sin esfuerzo. Mauro hablaba con quien se cruzaba en el mercado, ayudaba a los ancianos a cargar bolsas en la calle, sonreía a niños que ni conocía. No se escondía como yo. Él se esparcía. Nos cruzamos por casualidad varias veces, hasta que las miradas dejaron de ser accidentales. Primero fueron saludos sin palabras. Luego, un buenos días, un comentario sobre el clima, una frase cualquiera que no parecía importante. Pero cada conversación dejaba una huella. Siempre hablaba despacio, como si las palabras necesitaran tiempo para nacer. Y yo, acostumbrada a la prisa, empecé a desacelerar sin darme cuenta. Nunca planeé nada. Nunca quise nada. Pero cuando me di cuenta, ya lo esperaba en el camino entre la universidad y el trabajo. Y nos veíamos más seguido de lo que tenía sentido. Mauro me ofrecía compañía sin exigencias. Silencios que no pesaban. Y ahí era donde todo me confundía, porque yo, que siempre había considerado la soledad como protección, estaba empezando a abrir grietas. De a poco, pero abriendo. Empecé a contarle pequeñas cosas, el nombre de mi gata que murió cuando tenía 8 años, la receta de mi abuela que nunca me salió bien, mi manía con la gente que habla demasiado alto. Y él escuchaba. Prestaba atención de una forma rara, con un tipo de escucha que acogía, sin intentar arreglar nada. Un sábado cualquiera, aceptó acompañarme a la biblioteca. Pasamos horas en silencio. Yo leyendo. Él, mirando por la ventana, sin prisa por nada. Cuando salimos, ya era de noche. La ciudad estaba húmeda y el aire helado golpeaba el rostro como un aviso. Pero dentro de mí, algo se calentaba. Caminamos juntos hasta mi calle. No intentó besarme, ni insinuó nada. Solo dijo. Es bueno cuando hablas. Incluso cuando crees que no tienes nada que decir. Estuve días recordando eso. Y después de eso, todo tomó un ritmo propio. Almuerzos improvisados en bancos de plaza, mensajes cortos de madrugada, cafés compartidos en silencio. Ninguna declaración, ningún plan. Pero era innegable, el vínculo crecía. Y crecía despacio, firme, como una raíz que rompe el cemento sin que nadie lo note. Había ternura en sus gestos. Un tipo de cuidado que no se anunciaba, pero se imponía. Me traía pan caliente cuando sabía que estudiaría hasta tarde. Mandaba canciones antiguas que, según él, tenían mi cara. Un día apareció con un llavero en forma de tortuga, porque, según él, yo parecía vivir siempre con un caparazón listo. Me reí de la comparación. Y guardé el llavero. La resistencia que llevaba dentro comenzó a disolverse, incluso sin querer. En algún momento, empecé a anhelar el próximo mensaje, el próximo encuentro. Y por más que intentara racionalizar, algo en mí sabía, me estaba dejando llevar. Por primera vez en años, mi mundo comenzaba a llenarse de color fuera del gris que yo misma había impuesto. Empecé a imaginar, en secreto, cómo sería compartir mis días con alguien. Con él. Yo, que siempre me bastaba a mí misma, me vi queriendo compañía. Quería que él supiera de mis pequeñas victorias, de los miedos que escondía, de los libros que me conmovían. Quería que estuviera cerca en los días difíciles, y que lo supiera sin que yo tuviera que pedírselo. No hubo una propuesta formal, ni fechas marcadas. Pero estábamos juntos.
Y eso bastaba. Sentía que estaba comenzando algo. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a creer que la vida podía ser más que sacrificio y silencio. Con Mauro, todo parecía posible. Era como si hubiera encontrado un soplo de ligereza en un mundo donde siempre había tenido que ser piedra. Acepté la invitación para almorzar con él un domingo. Hacía un frío leve pero persistente, como casi siempre en A Coruña. Mauro me esperaba cerca de la parada del autobús, con 2 fiambreras improvisadas y una manta de lana bajo el brazo. Dijo que quería mostrarme algo. Caminamos juntos hasta una zona alejada de la ciudad, donde los edificios nuevos desaparecían y los terrenos baldíos dominaban. No tenía idea de lo que vendría. Y él tampoco parecía querer dar muchas pistas. Fue allí, al final de una calle sin salida, donde me detuve frente a la casa. Era vieja. De esas construcciones con 2 ventanas asimétricas, muros descascarados, pintura desvaída y un olor penetrante a madera húmeda. El jardín era un montón de maleza alta, con latas viejas y un portón torcido atado con alambre. Por dentro, el suelo se hundía en algunos puntos, el techo crujía y las paredes guardaban marcas de décadas pasadas. Aún así, Mauro hablaba de aquel lugar como quien presenta un templo. Aquí crecí. Estuvo abandonada un tiempo, pero sigue siendo nuestra. De mis padres, en realidad. Pero es como si fuera mía. Quiero reconstruir todo. Empezar de nuevo, contigo. Me quedé en silencio. Sonrió con esa calma de siempre, como si acabara de mostrarme un castillo. Pero allí no había nada más que escombros y promesas. Quiero que vengas a vivir conmigo aquí, dijo, sin rodeos. Podemos hacer de esto un hogar. Un hogar de verdad. No supe qué responder de inmediato. La propuesta me tomó desprevenida. Mi primer impulso fue decir que no. Yo tenía mi espacio, mi refugio. Un apartamento pequeño, organizado, limpio, mío. La idea de dejar todo para vivir en una casa abandonada, en una zona olvidada, parecía una locura. Pero entonces él siguió hablando. Hablaba con tanto cariño de la terraza que quería reformar, de la idea de abrir la cocina, de sus planes para armar una biblioteca en el cuarto del fondo. Y yo, contra toda lógica, empecé a imaginarme todo eso con él allí. De regreso a casa, la invitación no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Intenté racionalizar. Intenté hacer una lista de pros y contras. Intenté recordar quién era yo antes de él. Pero no pude ignorar una certeza, quería creer. Quería vivir eso. Quería ver si era posible construir una vida con él, aunque empezara en medio de los escombros. Acepté. Días después, hice las maletas y comencé la mudanza. Entregué mi apartamento, doné la mitad de lo que tenía y me lancé a ese proyecto con todo lo que me quedaba de energía. La casa era un desafío constante. En el primer mes, lidiamos con las tuberías. Aparecían fugas en distintos puntos cada semana. Llamamos a un fontanero que terminó cobrándonos el doble de lo acordado y desapareció sin arreglar nada. En el segundo mes, el enfoque fue el suelo, arrancamos el viejo con martillo y espátula, e instalamos un laminado barato, pero nuevo. El olor a pintura invadió el pasillo. Fuimos cubriendo grietas con masilla, lijando, pintando, probando colores que no combinaban, hasta encontrar un tono neutro que nos agradara. Yo me encargaba de todo, presupuestos, materiales, pagos, decisiones. Mauro acompañaba. Observaba. Daba sugerencias puntuales. Pero no podía ayudar económicamente. Estaba desempleado desde que cerró el pequeño negocio familiar. Decía que conseguiría trabajo, que se esforzaría, que un día me lo compensaría todo. Y yo le creía. Porque su mirada seguía siendo dulce. Porque su presencia seguía dándome fuerza. Empecé a vivir en un ritmo acelerado. Estudiaba todo el día, cumplía mis turnos de trabajo, y volvía a casa a lidiar con el polvo, el desorden y las cuentas. Poco a poco, sin embargo, empecé a ver resultados. Cambié el papel de pared del salón, puse cortinas nuevas en el dormitorio, colgué cuadros sencillos, pero que marcaban la diferencia. Compré un hervidor eléctrico, una lámpara de esquina, una estantería para los libros. Cada detalle era una conquista. No por la casa, sino por la idea de hogar. Ese espacio, que al principio me causaba rechazo, pasó a ser mío.
Recuerdo la primera noche en que nos acostamos en un colchón nuevo, con sábanas limpias y olor a lavanda en el aire. Apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. Ahora sí parece una casa. Y por un tiempo, quise creer que era verdad. Pero, por más que las paredes tomaran color, había cosas allí dentro que no se arreglaban con pintura. Cosas que yo aún no veía, pero que ya estaban ocurriendo. Cosas que, más adelante, harían que cada centavo invertido se convirtiera en cicatriz. Pero en ese momento, no. En ese momento, yo aún creía. Creía en lo que estábamos construyendo juntos. Creía en el futuro. Creía en él. Las semanas pasaban como un vendaval. Me despertaba aún de noche, revisaba textos para la tesis mientras tomaba café, cruzaba la ciudad para ir a la práctica, luego corría al hospital donde hacía turnos nocturnos como auxiliar. Dormía 3, 4 horas por noche. Aún así, me mantenía firme. Creía que todo ese esfuerzo, esa prisa, ese cansancio absurdo, tenía un propósito. Estábamos construyendo algo juntos. Un futuro. Nuestro hogar. Solo que Mauro se quedaba. Decía que buscaba empleo. Que enviaba currículos, hacía contactos, lo intentaba. Y yo le creía. O al menos fingía que le creía. Porque quería creerle. Porque era más fácil que enfrentar la duda. Pasaba los días en casa, ocupándose de algunas pequeñas tareas. A veces pintaba una pared, otras veces arreglaba la cerca. Pero nunca parecía tener prisa. Nunca parecía presionado. A veces lo encontraba tumbado en el sofá con un libro en la mano y el celular en el pecho, dormido en plena tarde. Y cuando le preguntaba cómo había sido su día, su respuesta siempre era vaga, con una calma casi irritante. Estuve viendo unas cosas. Mañana salgo temprano a buscar trabajo. Pero el mañana nunca llegaba. La casa estaba casi lista. Faltaban detalles. Acabados. Y mientras yo ponía energía en cada rincón de ese lugar, Mauro parecía cada vez más distante. No en presencia, sino en esencia. Seguía allí, pero ya no estaba conmigo. Las primeras dudas surgieron en silencio. Un pendiente dorado sobre la cómoda. No era mío. Nunca había tenido uno de ese modelo. Pregunté, tratando de no parecer acusatoria. ¿Esto es tuyo? Él lo miró, lo recogió como si fuera una moneda en el suelo y se rió. Debe ser de mi hermana. Ella vino la semana pasada, ¿recuerdas? No, no recordaba. Él nunca mencionó ninguna visita. Pero me quedé callada. Porque parte de mí quiso creer. Porque aceptar la mentira era más cómodo que enfrentar la verdad. Porque, en el fondo, sabía lo que estaba empezando a suceder, pero aún no tenía fuerzas para enfrentarlo. 2 semanas después, encontré una blusa tirada en la silla del estudio. Claramente femenina. Tela liviana, perfume dulce. No era mía. Cuando le pregunté, no dudó. Debe haberse mezclado con tu ropa cuando la lavamos. A veces pasa eso en la lavandería. No usábamos lavandería. Lo miré unos segundos. Su mirada no temblaba. Mentía con una naturalidad que helaba los huesos. Pero, otra vez, me lo tragué. Me convencí de que estaba demasiado cansada. Que mi mente estaba confundida. Que tal vez me estaba equivocando. Me distraje con un boletín de la facultad, con una pila de trabajo, con otro rincón de la casa. La desconfianza es como el moho, empieza oculta, silenciosa, y cuando te das cuenta, ya ha invadido las paredes. Empecé a notar otras pequeñas cosas. Un vaso sucio fuera de lugar. Una toalla mojada que yo no usé. Marcas en el espejo. Y lo más inquietante, el olor en el cuarto, que a veces no era el nuestro. Pero él siempre tenía explicaciones. Simples, directas, convincentes. El tipo de mentira que no se esfuerza demasiado. Solo lo justo para hacerte dudar de ti misma. Estás muy cansada, Mireia. Estás viendo cosas donde no hay. Y yo le creía. Al menos lo suficiente para seguir adelante. Es difícil admitir cuando nos están tomando por idiotas. Más difícil aún es aceptar que nosotras mismas decidimos cerrar los ojos. Que nos aferramos a la esperanza como a una tabla podrida en medio del mar. Yo creía estar construyendo algo sólido,
pero en el fondo ya lo sabía, había grietas que no venían de las paredes. Me entregaba por completo. Mi dinero, mi tiempo, mi cuerpo, mi energía. Dormía menos de 4 horas por noche. Comía cualquier cosa de pie. Mi cuerpo dolía. Mis ojos ardían. Y aún así, le sonreía cuando llegaba a casa. Preparaba la cena. Escuchaba sus fantasías sobre el futuro. Decía que algún día me lo devolvería todo. Que me llevaría de viaje. Que me haría olvidar todo el cansancio. Era eso lo que sostenía. Esa promesa vacía. Esa fantasía. Sabía que mentía. Lo sabía. No necesitaba pruebas. Ya estaba todo ahí, en la forma en que desviaba la mirada, en la calma exagerada de sus respuestas, en esa sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Pero admitirlo sería destruirlo todo. Y yo aún quería creer que todo ese esfuerzo no había sido en vano. «Estás diferente», comenté una noche, mientras lavaba los platos. ¿Diferente cómo? Distante. Es el estrés. Está todo apretado. Pero va a mejorar. Confía en mí, Mireia. Lo decía mirándome a los ojos. Como si la equivocada por dudar fuera yo. Lo peor de ser engañada es darte cuenta de que lo permitiste. Que viste las señales, una por una, y aún así seguiste. La esperanza tiene un sabor amargo cuando se mezcla con el miedo a estar sola. Continué. Seguí adelante. Me mantuve firme. Porque necesitaba que eso funcionara. Porque quería tener razón al haber creído. Porque si abandonaba allí, todo lo que había hecho hasta ahora no habría servido de nada. La rutina empezó a cambiar cuando Mauro consiguió un empleo. Fue una conquista celebrada con exageración. Llegó a casa sonriendo como si hubiera ganado la lotería, con un contrato sencillo de medio tiempo en una tienda de repuestos de autos. El salario era bajo, las condiciones medianas, pero él parecía demasiado satisfecho. Y yo me permití respirar aliviada. Pensé que, finalmente, estábamos entrando en equilibrio. Es solo hasta las 2 de la tarde. Pero ya es un comienzo, dijo él, abrazándome por la espalda mientras yo lavaba los platos. ¿Solo hasta las 2? Me extrañé. ¿Vas a buscar otro turno? Por ahora, no. Voy a esperar a afianzar este primero. Después veo. Una cosa a la vez. Asentí, en silencio. Estaba trabajando. Contribuyendo, al menos en parte. Ya era más de lo que hacía antes. Me esforcé por no exigir más que eso. Me equivoqué de nuevo. Con el nuevo trabajo, Mauro salía temprano, volvía a comienzos de la tarde, y desaparecía dentro de su propia casa. Y, en poco tiempo, empezó a regresar más tarde que yo. Pero todo con la misma calma de siempre. La misma frialdad elegante. Yo, agotada, apenas notaba los minutos del día pasar. Estaba al borde entre el colapso y la supervivencia. La mochila de la universidad pesaba como plomo. Los turnos se extendían sin previsión. Dormía mal. Comía mal. Y aún así, preparaba la cena. Lavaba la ropa. Mantenía la casa respirando. El poco tiempo que nos quedaba juntos era cada vez más corto, y más vacío. Fue en esa marea de desgaste que llegó la noticia de la universidad. Estaba en uno de los pasillos, casi dormida de pie, cuando la coordinadora me llamó. Valencia. Prácticas remuneradas. El alojamiento está incluido. Es solo por 6 meses, pero te va a abrir puertas, Mireia. Eres la primera en la lista. El corazón me latía con fuerza. Era más de lo que podía soñar en ese momento. Una oportunidad que podía cambiarlo todo. Trabajo real, reconocimiento, paz. Salí de la facultad y fui directo a casa. Estaba ansiosa, feliz, casi eufórica. Quería contárselo a Mauro. Quería verlo emocionarse conmigo. Quizá él aceptara ir conmigo. Empezar una nueva etapa. Dejar esa casa, ese pasado en ruinas. Empezar de nuevo, de verdad, en otro lugar. Pero cuando llegué a casa, todo se acabó. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Yo traía bolsas con comida y entré con naturalidad. Estaba sonriendo, lista para dar la noticia.
pero antes de que saliera cualquier palabra de mi boca, lo que vi me congeló todo el cuerpo. Mauro. En la cama que yo misma había pagado, bajo las sábanas que compré en oferta con el último dinero del mes. Y al lado de él, una mujer. Morena, cabello rizado, sonrisa satisfecha. Ella giró el rostro y me vio. Y no se encogió. No se escondió. Solo acomodó la sábana sobre sus pechos y me miró. Mi brazo se aflojó. Las bolsas cayeron al suelo. Se rompió un frasco. Creo que fue el aceite. ¿Qué es esto? Mi voz salió extraña. Baja. Temblorosa. Mauro se levantó. Lento. Sin prisa. Ni una gota de arrepentimiento en su rostro. Mireia, no deberías haber llegado ahora. ¿No debería haber llegado, ahora? Repetí. Él suspiró. Se sentó al borde de la cama. Como si estuviera a punto de darme una noticia de trabajo, no una puñalada. Andrea y yo, ya nos vemos desde hace un tiempo. Andrea. La mujer sonrió. Con una leve curva en la comisura de los labios. Burla sutil, cruel. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? Meses. Desde antes del trabajo. Sentí que me hundía en el suelo. El pecho apretaba, como si algo se hubiera rasgado por dentro. ¿Tú me engañaste aquí? Pregunté. ¿En la casa que yo reformé? ¿Con lo que trabajé para pagarla? Él se pasó la mano por el rostro, como si estuviera cansado. Y entonces, la puñalada final. Quiero que te vayas, Mireia. Ahora la casa será mía y de ella. Me quedé parada, mirando al hombre que amé. ¿Qué mantuve? Que elegí, contra toda lógica. Que ahora me miraba como si yo fuera una molestia. Mi voz salió baja. Precisa. Una línea recta cortando el caos. Dame 3 días. ¿3 días? Eso. Solo eso. 3 días. No esperé respuesta. Fui al cuarto de huéspedes. Cerré la puerta. Y me acosté en una cama dura, rodeada por paredes que yo misma había pintado. Del otro lado de la pared, vinieron risas ahogadas. Murmullos. Su cama crujía. No esperaron ni que yo saliera. Pero me quedé. Y en la oscuridad del cuarto, con los ojos abiertos, sin una pizca de sueño, pensé en cada centavo, cada noche mal dormida, cada promesa hecha con voz suave. 3 días. Era todo lo que necesitaba. Y ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. El tercer día, estaba decidida a vengarme antes de salir de esa casa. Me puse mi ropa más cómoda, recogí el cabello en una cola y tomé mi café en silencio. No había prisa, solo precisión. Tomé el celular y marqué. Hola. Necesito un equipo hoy. Servicio completo. Reforma al revés. Al otro lado de la línea, silencio por 2 segundos. ¿Cómo dice, señora? Quiero que desmonten todo. Piso, armarios, lámparas, zócalos, cortinas, calentador, todo lo que se pueda quitar. No rompan nada, solo remuevan. Todo lo que pagué, lo quiero fuera de la casa. Lo que quede, que se pudra. Más silencio. ¿Usted quiere que deshagamos la reforma? Exactamente. Y sí, hablo en serio. Hoy. Pago en efectivo. Llegaron antes de las 9. 3 hombres y una mujer, con cara de haberlo visto todo, pero aún así sorprendidos por el pedido. La reforma fue recién hecha, dijo uno de ellos, mirando alrededor, perplejo. Lo sé. Yo la pagué. Y ahora la vuelvo a pagar para deshacerla. Así es cuando eliges al hombre equivocado. Se rieron. Yo también. Empezaron por la sala. Las lámparas modernas, que le habían dado una nueva cara al ambiente, fueron retiradas con cuidado. Luego los armarios de la cocina, madera clara, herrajes nuevos, perfectamente alineados, todo salió como entró. Las griferías de acero inoxidable fueron removidas, el calentador portátil que instalé con tanto esfuerzo también. Todo fue empaquetado, limpio, separado. El papel tapiz de la sala fue arrancado en tiras. El piso laminado fue removido, revelando el viejo suelo de cemento gastado.
En 4 horas, la casa parecía un sótano olvidado de 1982. Cuando entraron en el cuarto de la pareja, pregunté: ¿se puede quitar el cabecero de la cama? Esa porquería fue un regalo mío. Claro, señora. Solo está atornillado. Excelente. Arránquenlo con ganas. Ah, y el estante encima de la cama también. Que ahora se apoye en su propia dignidad. El equipo era eficiente. Y discreto. Ni una pregunta más allá de lo necesario. Ningún juicio. Era solo otro servicio, pero con el sabor de una pequeña venganza civilizada. Al mediodía, ya no había señales de reforma. La casa era nuevamente lo que siempre fue, húmeda, oscura, descuidada. El techo mostraba una grieta que habíamos cubierto con yeso y esperanza. La humedad volvía a escurrir por las paredes. El olor a moho resurgía triunfante. Me despedí del equipo y pagué en efectivo. Todos agradecieron y se fueron con sus camiones llenos, literalmente, de todo lo que un día representó nuestro hogar. Aún tenía tiempo. Me cambié de ropa, tomé un café fuerte en la taza que llevaría conmigo y me senté en el sillón de la entrada, lo único que quedaba allí además del vacío. Esperé a Mauro con la paciencia de quien ya conoce el final de la obra, pero insiste en ver el último acto. A las 6 de la tarde, escuché el sonido familiar de la llave girando en la cerradura. Entró con la mochila al hombro, celular en la mano. Dio 2 pasos y se detuvo. Congelado. Miró a su alrededor como si lo hubieran transportado a otro tiempo. Tal vez pensó que entró en la casa equivocada. O que alguien había saqueado todo. Sus ojos recorrían el suelo crudo, las paredes descascaradas, la cocina vuelta a su fase prehistórica. «¿Mireia?», preguntó, con la voz fallando entre asombro y miedo. Me levanté del sillón despacio, como quien se presenta al final de una ópera. «Bienvenido a tu hogar. Está tal cual lo encontré cuando llegué. ¿Recuerdas?» «¿Qué? ¿Qué pasó aquí?» «Solo quité lo que era mío. Reformé, pagué, instalé, y ahora desinstalé. Simple». «Estás bromeando, ¿no?» «Mauro». Sonreí. Una sonrisa leve, casi generosa. «¿No querías la casa?» Tardó 2 segundos en responder. Tiempo suficiente para que la frase lo atravesara. «Quería». «Pues ahí está». Fui al pasillo y recogí mi mochila. Solo una. Ligera. Dentro, lo esencial, documentos, laptop, pasajes. Y mi dignidad intacta. Antes de salir, me detuve en la puerta y lo miré por última vez. Estaba en medio de la sala destruida, con la expresión de alguien que acaba de despertar dentro de su propia pesadilla. A tu amante le va a encantar. Va con el estilo de ella. Avísame si empieza a llover dentro del cuarto, ¿vale? Salí. Sin prisa. Sin rencor. Y, sobre todo, sin el menor interés en saber qué haría él después. Tomé un taxi y fui directo a la terminal de buses. Mi destino ya estaba trazado, Valencia me esperaba con oportunidad, paz y una total ausencia de trastos emocionales. ¿Y la casa? Bueno, se quedó. Vacía, fea, verdadera. Exactamente como Mauro se lo merecía. Mientras yo desembarcaba en Valencia, con la cara quemada por el sol y el estómago lleno de empanada al horno, Mauro se hundía en problemas mucho más húmedos. Se quedó con la casa. Sí. La casa que pidió con tantas ganas, tanta convicción. Y, como regalo de bienvenida, heredó también las grietas, el olor a moho y el techo que crujía con cada cambio de temperatura. Era casi poético. Tan simbólico que daban ganas de enmarcarlo. En los primeros días, intentó fingir que nada había pasado. Me mandó un mensaje diciendo espero que estés bien, que obviamente ignoré con la elegancia de quien empieza una vida nueva y no siente la menor nostalgia de la anterior. Andrea, la amante, asumió su papel de nueva habitante de la caverna medieval, toda orgullosa, como quien cree haber ganado algo de valor. Pero rápidamente, la magia se deshizo. Esta pared tiene burbujas. ¿Eso es normal? Es pintura vieja, respondió Mauro, mirando el celular, como si no fuera problema suyo. Pero dijiste que habías reformado todo esto. Lo hice, sí. Entonces, ¿por qué la llave de la cocina tira agua hacia atrás?
Debe ser alguna cañería vieja que, no sé. Ella miró alrededor. La humedad crecía en manchas grises por las paredes, como si la casa estuviera viva, y de muy mal humor. Huele a cementerio, Mauro. Esto es moho. Soy alérgica. Él sonrió con incomodidad. Intentó abrir las ventanas, pero una estaba atascada y la otra tenía la cerradura rota. La casa no solo era vieja. Se estaba vengando. La semana siguiente, Andrea tropezó con un pedazo de piso suelto en el pasillo. ¿Esto no era laminado? Lo era. Ella. Mireia quitó todo. ¿Cómo que lo quitó? Pues, lo quitó. Mandó a removerlo. Mandó deshacer todo. ¿Deshizo la reforma? Toda. Andrea parpadeó, boquiabierta. ¿Y tú lo permitiste? Él respondió con un silencio que decía más que cualquier justificación. Ella siguió caminando por la casa, cada vez más irritada, chocando con los fantasmas que quedaban de un hogar que solo existió cuando yo estaba allí. El colmo fue una madrugada. Llovía. Mucho. Y fue en ese momento cuando el techo decidió declarar su independencia. El agua empezó a gotear justo en el centro del cuarto. Primero una gotera tímida, casi educada. Después, un chorro intermitente directo sobre la almohada de Andrea. Ella se despertó gritando, el cabello pegado a la frente, los ojos abiertos como platos. Mauro, el techo está meando sobre mí. Él se levantó, medio dormido, tropezó con el balde de ropa sucia e intentó detener la gotera con una toalla de baño. Eso es normal en casas antiguas, murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Normal mis narices. Nos vamos a agarrar una neumonía aquí. Mi secador se arruinó, mi maquillaje se derritió, y este baño parece una sauna con moho. Con cada frase de ella, el orgullo de Mauro se encogía 5 centímetros. Me voy. En serio. No nací para vivir en una casa prehistórica. Y se fue. Esa misma semana. Se marchó con 2 maletas y una expresión de asco eterno. Dejó atrás a un Mauro parado en el marco de la puerta, en calzoncillos y medias, sosteniendo una olla bajo el goteo del techo, como un náufrago sin bote. Se quedó solo. La casa, ahora completamente desnuda y desfigurada, parecía burlarse de él. La pintura se hinchaba como ampollas de rabia. Las ventanas crujían. Las llaves chillaban. Un ratón, sí, un ratón, fue visto cruzando la cocina con la osadía de quien ya paga alquiler. Y Mauro. Mauro siguió. Intentó arreglar algunas cosas, sin éxito. Pegó trozos de azulejo con cinta adhesiva. Empujó los muebles contra las paredes que amenazaban con derrumbarse. Intentó dormir en la sala, después en el sofá, después en casa de un primo. Ningún lugar aceptaba su incomodidad como la casa que él insistió en quedarse. Mientras tanto, del otro lado del país, yo seguía ligera. Valencia me abrazó con un calor que A Coruña jamás ofreció. La pasantía era exigente, pero prometedora. Los profesores me trataban como alguien con futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, comía despacio, dormía toda la noche y despertaba sin peso en el pecho. Cada día, el recuerdo de la casa en ruinas se hacía más pequeño. Mauro se hacía más pequeño. Toda la historia que parecía irreemplazable ahora era solo un párrafo mal escrito en medio de un libro que seguía fuerte. No sentí nostalgia. Ni un segundo. Solo miraba hacia adelante, y a veces hacia arriba, solo para asegurarme de que el techo seguía firme, sin goteras, sin grietas. Mientras tanto, en A Coruña, alguien todavía dormía con una olla en la cama. Y así fue como él se quedó con la casa de sus sueños, solo que sin reforma, sin comodidad y, claro, sin Mireia. Ahora, el único sonido que llena esas paredes es el de la gotera insistente cayendo en el balde de la sala. Mientras tanto, ella sigue en Valencia, plena, libre y con el techo entero. ¿Y tú, en su lugar, habrías hecho lo mismo? Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál sería tu venganza perfecta?